Hola, soy Raúl Callirgos, bienvenidos a una nueva edición del Nuevo Proceso Penal. El día de hoy vamos a hablar de las características del nuevo proceso penal. Vamos a aprender por qué es tan importante la oralidad en este proceso. Vamos a ver cómo este nuevo proceso ha diseñado los pasos a seguir de tal manera que los jueces puedan manejarse con imparcialidad. Ustedes saben que los jueces son quienes toman la decisión de quién es culpable y quién es inocente. Vamos a aprender también que este proceso busca que el servicio de justicia sea gratuito en materia penal y por otro lado buscamos a través de este proceso que haya publicidad y transparencia. Le preguntamos a algunas personas en la calle qué opinaban y qué conocían de estas características y estos fueron los resultados. Veamos. Si usted fuese víctima de un delito, ¿le gustaría asistir al juicio en el que se discute la responsabilidad del denunciado? Sería burlado. ¿Para qué? Perdería tiempo y sería burlado. No tengo problema. Quisiera ver a la cara al tipo que me ha hecho daño, ¿no? Y saber si es que en verdad recibe el castigo necesario, ¿no? El castigo justo. Si yo he sido víctima, de hecho que tendría que estar allí porque tendría que manifestar yo lo que ha pasado. Sí, claro, creo que es mi deber, aparte. O sea, una porque me estoy defendiendo a mí y otra porque también le doy el ejemplo a otras personas que de repente por temor, las represalias o algún motivo no va a un juicio, ¿no? Claro, lógicamente que sí, para ver de qué manera, se está llevando el juicio, si está llevando con los parámetros establecidos por ley, ¿no? Porque a veces los jueces toman dilaciones que están fuera de ley y por lo tanto pues no se llevaría el caso como es. Sí, me gustaría verle la cara a la persona que me ha hecho daño, a la persona que me ha perjudicado. Sí, si no fuera tan grave o si fuera algo más grave, en verdad no me gustaría estar ahí para no verlo y no exponerme. No saber cómo anda tu juicio me parece terrible porque no sabes cómo defenderte, cómo vas, si la cosa está haciendo en lo correcto. Yo creo que uno tiene que estar informado de cómo va su avance, me parece necesario. Para muchos ciudadanos es difícil porque se tiene que enfrentar a personas que posiblemente por participar en una denuncia le van a hacer daño. ¿Usted que para acceder al sistema de justicia no se debe pagar nada, o sea, es gratuito? Pero lamentablemente, si usted no tiene plata, ¿quién le hace justicia? La verdad no lo sabía. No estaba enterado, no estaba al tanto de eso. No sabía, pero siempre tengo una idea de que de repente, más allá del abogado, hay algo que hacer gastos en el Poder Judicial, pagar, no sé, me imagino que juicio, algo es meter plata. No es posible que para administrar justicia usted tenga que pagar aranceles, tenga que hacer con el Banco de la Nación, porque aquí la justicia cuesta dinero y el que no lo tiene pierde su casa, pierde su propiedad y pierde la libertad. Bueno, ya vimos que hay muchas ideas al respecto, hay muchas opiniones sobre la gratuidad, sobre si puedo participar o no en el proceso. Vamos a ver en el programa de hoy cómo podemos entender cada una de estas características. Y esto lo vemos en el siguiente bloque. Bienvenidos nuevamente, estamos hablando de las características del nuevo proceso penal y para ello me acompaña el doctor Carlos Vázquez Ganosa. Él es abogado de profesión, él además es quizás dentro del sector público y en el Ministerio de Justicia uno de los expertos que conoce más del nuevo proceso penal. Es por eso que lo hemos invitado. Además actualmente él se desarrolla y se desempeña como secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal y por lo tanto creo que él nos puede contar de manera muy precisa y muy directa algunas de las características que queremos aprender del nuevo proceso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a comenzar la entrevista conversando un poco de la oralidad. ¿Por qué es importante la oralidad en el nuevo proceso penal? Hay una premisa principal de todo debido proceso que establece que una persona tiene derecho a ser oída frente a un juez imparcial y competente. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta premisa? Pues no se puede hacer a través de una escrituralidad, ¿no es cierto? Si yo quiero que alguien me oiga, no lo puedo hacer a través de escritos. Lo que pasa es de que hace 75 años el Perú tiene un sistema que es netamente escrito. Y hoy día la metodología del debido proceso a nivel internacional establece de que la única forma o la mejor forma de impulsar esto es a través de la oralidad. Entonces, ¿la oralidad hace que el proceso sea mejor, sea más claro? Sin duda alguna, porque no solamente esto está ligado a un principio mayor que es la inmediación. Yo, juez,
tengo que presenciar a las partes que están presentes y poder escucharlas. Y las partes me van a mostrar su pretensión a través de la oralidad. Esa conjunción hace una mejor administración de justicia distinta al expediente, a la escritura, al secretismo, ¿no es cierto?, del viejo sistema. La oralidad se introduce con mucha fuerza con el nuevo proceso penal. ¿Qué pasaba con el proceso anterior? ¿No había oralidad? No, el antiguo sistema que en el Perú y específicamente en Lima aún vigente por más de 75 años es un sistema netamente escrito. Por eso que el ciudadano pues está disconforme, ¿no es cierto? Hay grandes expedientes voluminosos, llenos de escritos, donde solamente a veces la audiencia se produce en términos muy pequeñitos durante todo el proceso y a veces solamente durante 5 minutos. Este nuevo sistema establece de que una metodología de audiencia donde todas las pretensiones son desarrolladas a través de la oralidad. Entonces, con la oralidad nosotros podemos enterarnos quizás mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder, cómo avanza el juicio, por último, cómo se administra la justicia. Yo creo que es algo común. Cuando uno llega a la casa y quiere algo de la madre preparar, que le prepare un rico almuerzo, no le manda un escrito, ¿no es cierto? Lo primero que hace es oralmente requerirle esa necesidad. No es posible que en la vida común todos nos manifestamos oralmente y en un sistema lo hagamos de manera escrita. El sistema dice, tiene que ser oral frente a mi juez para yo escucharte cuál es tu pretensión. Hemos escuchado muchísimo que cuando se habla del nuevo proceso penal se dice que este es transparente. ¿Esta transparencia entonces tiene que ver con esta oralidad? Sin duda alguna, y además por un principio que va asociado también al tema de la oralidad, que es la publicidad. Las audiencias son públicas, de tal forma de que usted, ciudadano, puede concurrir, así no sea el caso de uno. Uno puede ingresar a la audiencia y escuchar, y al ser público se transparenta la acción de todos los operadores del sistema que participan en la audiencia. Yo puedo ver ahora a mi juez, a mi fiscal, a mi defensor y saber qué tanto conoce del tema y qué tanto litiga sobre el mismo. Significa entonces que cuando estamos en un proceso, por ejemplo en un juicio, cada una de las partes que participan tienen que decir cada una un discurso, una presentación oral. No es que, señor, llego y yo presento, lea usted, señor juez, aquí está mi posición por escrito. ¿Es así? No. El sistema establece de que cada uno de los sujetos que van a la audiencia juega un rol preponderante. O sea, el fiscal por una parte y por otra parte el abogado defensa, que defiende. Así es. Entonces, el fiscal tiene una pretensión y la pretensión del fiscal es perseguir el delito. Y su pretensión la va a manifestar oralmente diciendo cuáles son los elementos que fundamentan esa pretensión de perseguir y sancionar el delito. ¿Y si yo como fiscal no sé hablar? El sistema los va a excluir automáticamente, porque el juez va a decir que en ese momento que se suspenda la audiencia y la sanción va a ser muy fuerte a ese fiscal. Significa que ahora tanto fiscales como abogados tienen que tener una capacidad de oralidad muy desarrollada, desenvolverse adecuadamente en el juicio. ¿Qué importancia tiene esto en las destrezas de estos abogados? Es muy importante, miren, en la práctica donde se aplica el código, aquel abogado que no puede defender oralmente a su defendido, el juez tiene que suspender la audiencia y subrogarlo. Significa, es una sanción al abogado y le dice al ciudadano, dice, señor, en este momento yo voy a pedir que su abogado sea subrogado porque usted está indefenso frente a él. No puede... ¿Subrogado significa que lo vamos a reemplazar? Así es. Así es, cuando uno es negligente en la defensa del ciudadano, donde está pendiente una pena, una posible pena y sanción ante una cárcel, el juez tiene la obligación de proteger también a ese ciudadano que puede estar indefenso por un abogado que no puede litigar, que no sabe manifestarse oralmente frente a una audiencia. Entonces, esta característica de la oralidad no solamente tiene que ver con el proceso en general, sino que está tocando a los abogados, a los fiscales, a todos aquellos que están involucrados en un nuevo proceso penal. Todos tienen que tener, digamos, la capacidad de presentar de manera verbal sus posiciones, las pruebas. Así es. Por eso que yo comenzaba con esa premisa de que el debido proceso de todo ciudadano es que a mí me oigan de manera oral, pública, frente a un juez imparcial y a través de la inmediación frente a él. Vimos en la nota, doctor Vázquez, de que algunas personas tenían, digamos, ideas preconcebidas sobre el tema del pago de los costos que significa un proceso en el Poder Judicial. Se dice, y lo hemos escuchado al momento de que se plantean, digamos, las propagandas o los documentos que promueven la reforma procesal penal, que el proceso penal es gratuito. ¿Cómo funciona esta gratuidad dentro del proceso penal? Muy bien.
hay intereses privados y hay intereses públicos. El interés privado es cuando solamente involucra a dos partes. Yo te quiero vender mi auto y por tanto los únicos interesados en esto somos tú y yo que vamos a hacer esta transacción. Pero hay intereses públicos. Queremos toda la colectividad que no nos roben. Queremos sentirnos seguros, salir a la calle y cuando eso suceda, queremos que el Estado responda y sancione. Ese interés público es gratuito. Y la reforma procesal penal dice, como vamos a discutir delitos en el proceso penal, este interés público es mi obligación como Estado y yo no puedo cobrarte a ti, ciudadano, ni hacer que sea onerosa la justicia, porque además a ti te han lesionado un bien jurídico, un interés público. Y yo tengo que restituir como Estado ese interés público. Por tanto, toda la administración de justicia penal es totalmente gratuita. ¿No es Eso cierto? significa que yo cuando llevo o presento una denuncia ante la fiscalía o ante la policía y esto llega al Poder Judicial, este tratamiento es un tratamiento gratuito, es decir, yo no tengo por qué pensar que tengo que pagar o llegar de repente con una bolsita de sencillo y diciendo, bueno, si voy al Poder Judicial yo tengo que estar preparado porque esto me va a costar. ¿Es así? No, es totalmente gratuita. Acá no hay tasas que pagar, como sí en el interés privado, que es la acción civil, por ejemplo. El proceso civil sí es acción civil, interés privado. Acá no, es interés público, es gratuito. Todo escrito que presente no tengo que poder pagar ninguna tasa, es totalmente gratuito. Las copias que yo le solicito para defenderme ante el Ministerio Público tienen que ser otorgadas gratuitamente, ¿no es cierto? Pero es distinto al que yo defenderme a través de un abogado privado o un abogado público. ¿No Ahora, es cierto? esto de las tasas es importante saberlo. En otros procesos que no son penales, tenemos entendido que la ley permite o lo que exige es que uno pague, digamos, un determinado porcentaje, por ejemplo, por emisión de copias o, por ejemplo, por la presentación de un escrito, que normalmente cubre los gastos de la notificación o los gastos internos del proceso en su conjunto. ¿Es así? Así es. Así Pero es. en el caso penal no pasa eso. No pasa eso, es totalmente gratuito. Y vuelvo a reiterar, por una sencilla razón. Como es un interés público y digamos a esta persona la han estafado, le han robado, han secuestrado a un hijo, ¿no es cierto? Han cometido una violación sexual, el Estado dice tengo que reponer el estado de las cosas de poder cubrir ese interés público y por tanto es una obligación mía. Y por tanto yo tengo que dártelo gratuitamente a ti ciudadano para que eso pueda restituirse como tal. Bueno, es importante que los ciudadanos conozcan esto, porque muchas veces los ciudadanos confunden, se dejan engañar. Vimos en la nota de que muchas personas piensan que tienen que tener dinero para poder acceder a la justicia, y es importante que el nuevo Código Procesal Penal resalte este tema. Sin duda alguna, porque es entendible 75 años de escrituralidad, de reserva, de escritos, ¿no es cierto? Ha hecho una comunidad pues que no confía mucho en la justicia y creemos de que este nuevo sistema va a permitir eso. Doctor Vázquez, muchísimas gracias. Realmente hemos podido aclarar los temas de oralidad, los temas de publicidad y transparencia y sobre todo entender que la justicia penal en el Perú es gratuita. Muy a ustedes, amable. Muchas gracias. Nosotros, por el momento, nos despedimos hasta el siguiente bloque para seguir conversando de las características del nuevo proceso penal. Vamos a una pausa. Bien, seguimos ahora en este tercer bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de las características del nuevo proceso penal. En el bloque anterior conversábamos sobre la oralidad, la gratuidad en el proceso penal y ahora vamos a conversar sobre la imparcialidad de los jueces, la publicidad y la transparencia en este proceso. Y para eso me acompaña el doctor Bonifacio Meneses González. Él es juez superior y es actualmente presidente del equipo técnico institucional del Poder Judicial, responsable de la reforma procesal en el Poder Judicial.
Pero además, lo más valioso de la presencia del doctor Bonifacio Meneses es que es docente universitario, enseña en diferentes universidades en el país, en la Academia de la Magistratura, ha tenido importantes experiencias sobre reformas procesales a nivel internacional y sobre todo ha tenido que enfrentar el reto de implementar el código y fortalecerlo como presidente de la Corte Superior de Ica. Bienvenido, doctor Bonifacio Meneses. Muchísimas gracias, estoy sumamente complacido con la invitación y seguro de poder aportar algo y compartir esas inquietudes jurídicas que hemos podido aquilatar en esos 31 años al servicio del Poder Judicial. Estamos seguros que sí. Y justamente en relación a esa experiencia, doctor Meneses, yo quería preguntarle lo siguiente. ¿Por qué se dice que la imparcialidad es una de las principales características del nuevo proceso penal? A ver, la idea es de que veamos esto como un partido de fútbol, de que un equipo sea una parte y el otro equipo la otra parte. No vamos a ver nunca que el árbitro patee un penal. Lo puede cobrar, sí, una sanción, pero no va a patear el penal. En un encuentro de box no vamos a ver de que este árbitro dé también un golpe, sería ilógico. El árbitro, tanto del partido de box como del partido de fútbol, tiene que mantenerse incólume y que fluya lo que suceda en el partido. Tiene una labor juridicente, la labor requiriente del fiscal y la labor de defensa del abogado. Y este árbitro entonces es el juez. Ese árbitro es el juez. Penal. Y este juez tiene que no meterse en la cancha a patear, no tiene que meterse en el partido de box a golpear, sino tiene que ver que las partes hagan su trabajo, que el fiscal aporte la prueba y que la defensa quiera destruir esa prueba, pero no inmiscuirse en el proceso. No puede ser parte. Hay un viejo tratadista que se llama Alvarado Belloso que escribió sobre el garantismo judicial que dice que es la impartialidad y la imparcialidad. La imparcialidad es el aspecto subjetivo que uno debe abstraerse como juez y no estar imbuido en lo que quiere resolver en un proceso. Y la imparcialidad de no convertirse en parte, hay un demandante, un demandado, hay un acusado, un fiscal, y no puede inmiscuirse en estas circunstancias. Doctor Meneses, ¿y en el antiguo proceso penal el juez sí se involucraba? En el antiguo proceso penal era inquisitivo. El mismo juez que investigaba era el mismo juez que sentenciaba. O sea, yo como juez iba averiguando cuáles eran los indicios del caso, qué había pasado, y ya con una idea preconcebida, además, ¿sentenciaba? Es más, invocaba pruebas de oficio. O sea, yo podía invocar y traer pruebas, lo que solo es de la fiscalía, pero traer pruebas para condenar. O sea, dicen, si yo tengo al juez como fiscal, quien me debe defender es solo Dios. Porque tendría ahí un fiscal que busca la prueba, un juez que me acusa. Entonces, ¿qué hago yo frente a dos funcionarios que tienen todo ese poder para poder, lamentablemente, condenar a una persona si no hay los elementos de prueba? La idea es... Y por otro lado, al contrario, si tenemos suficientes elementos de prueba que han sido obtenidos a través del trabajo del fiscal, a través, bueno, de la defensa en lo que corresponda, el juez tiene los elementos necesarios para decidir si la persona es culpable o inocente. Claro. La idea es esa. La carga de la prueba la tiene el fiscal. Y este señor fiscal tiene que decirle al señor juez, estas son las pruebas que traigo. Y luego se hace un desahogamiento de las pruebas con la defensa. Y luego el juez, en un momento que a veces nosotros decimos el silencio del juez, tiene que evaluar tranquilo, sopesar ambas pruebas y no convertirse en rehén de su conciencia y entonces resuelve. ¿Quién ha ganado el partido? O sea, cuando hablamos de esto de desahogamiento de las pruebas, significa que el fiscal presenta las pruebas en contra del acusado y el defensor lo que hace de repente es tratar de neutralizarlas. Claro, puede ser. Funciona. Por ejemplo, este es el arma de fuego que disparó este sujeto para matar a esa persona. Pero la parte puede decir, sí, en efecto, pero lo que dice en defensa personal, en defensa propia, en legítima defensa. Estaba en juego mi vida y antes de que me maten yo maté. Entonces, esa contraposición de ideas. Este hombre mató, pero este hombre admite, pero las circunstancias que rodean al acto pueden tranquilamente eximirlo de una responsabilidad. ¿Y por qué el nuevo proceso penal hace que ahora esta imparcialidad se vea con mayor claridad? ¿Cuáles son los elementos que tiene el proceso penal que permite que podamos hablar ahora de un juez imparcial? Lo puntual es la publicidad. La publicidad es de que cuando las personas participan activamente, están dentro de un proceso judicial, van a mirar y ver si el juez se tuerce para este lado o se tuerce para aquel lado. Queremos un juez impoluto, un juez que resuelva con lo que tiene en la mano y no resuelva
como por ejemplo con el periódico, si no resuelve lo que existe en el expediente. La publicidad nos ha ayudado. Vamos a comentar de repente como anécdota. Después de la Revolución Francesa, el marqués de Mirabeau dijo que me juzgue el juez más corrupto, que me juzgue mi enemigo, pero que sea en público. Y eso que da la transparencia de todos los actos procesales. Cuando menos uno puede tener un atisbo de duda de que este juez se puso de la camiseta del otro equipo o del otro equipo, y el juez tiene que ser únicamente el árbitro, el que vea que las partes junten sus pruebas. Entonces ahora con la publicidad, cualquier persona que se considere interesada o que quiera enterarse de un proceso, aunque no sea parte, puede participar, asistir y escuchar qué es lo que está pasando en el juicio. Lo bueno de este nuevo proceso penal es eso, ¿no? La publicidad ayuda con otros principios que están regulados en el bloque constitucional, llamamos del nuevo Código Procesal Penal, que va de la mano. O sea, va de la mano publicidad, oralidad, contradicción, igualdad de armas, proscripción de la autoincriminación. Y cuando existen esos balances, entonces vemos de que ese proceso está llevando muy bien. ¿Por qué? Porque viene la publicidad. La publicidad no significa como secuencias de la radio, de la televisión. La publicidad para el proceso significa que el público puede participar. Y que es un acto público. Como espectador. Y esto, me pregunto, también debe significar un reto para los jueces. Claro. ¿Cómo se siente un juez? Porque, digamos, en el proceso normal, sí, digamos, eran las partes las que asistían y al final, pues, uno está ahí como sintiéndose dueño del espacio, pero ahora el juez se está exponiendo y esto es un reto importante. ¿Cómo se está tomando? El reto del juez es, primero, saber conducir la audiencia, porque la gente lo está viendo. Está siendo grabado en audio y video. Es posible que la televisión vea que ese juez trabajó bien, si se durmió, no se durmió, si está atento, no está atento, está haciendo el sudoku o está haciendo otra cosa ajena al proceso. Entonces, gracias a la publicidad, este juez tiene que estar muy atento y escuchar las partes, a veces tomar nota de algunas cosas importantes, porque después van a decir, este juez en esta resolución no estuvo atento, estaba dormido, estaba distraído, y entonces cualquier persona puede decir, señor, esta sentencia no está bien orientada. Doctor Meneses, entonces esto significa que ahora, gracias a la publicidad y gracias al tema de imparcialidad, podemos entender que el nuevo proceso penal apunta a exigir más de los operadores del sistema de justicia. Los fiscales van a tener que presentar las pruebas obligatoriamente, porque si no, ¿cómo condena el juez? La defensa tendrá que plantear los elementos que neutralicen estas pruebas y el juez tomar su decisión, pero ahí frente a todos. ¿Es así? Claro. Lo bueno de todo este nuevo proceso es de que cada una de las partes dice, yo tengo mi teoría del caso. O sea, la teoría del caso es lo que considero yo que el juez debe resolver. Considero yo de que aquí este hombre es culpable, dice el fiscal, este hombre le robó. Esa es mi teoría del caso y es un acto público. Y la defensa dirá, no señor, mi teoría del caso es que pasaba circunstancialmente por la zona y la policía lo intervino. Él tiene acá su reporte que salió 5 minutos antes de su trabajo. Entonces, cada uno tiene su teoría del caso y tiene que ser defendido ante el juez. Y el juez tiene que dar justicia a quien corresponda. Esa es la idea. Y el juez solamente se va a dedicar a eso, a tomar una decisión, a administrar justicia. Ya no investiga ni tiene otros roles más que el que le corresponde. Claro. Tomar la decisión, culpable o inocente. Claro, la idea es el cumplimiento de roles. El cumplimiento de roles, que el juez tenga esa labor, no estar en un balcón, ser un juez proactivo, pero ver en lo posible de que las circunstancias del proceso se respete, que no haya un fiscal que apabulle al testigo o a una de las partes, que un defensor esté atento también, que no permita aquello, porque el juez también tiene facultades, prerrogativas, de apartar a alguien de la defensa porque no está haciendo bien su trabajo. Entonces, tenemos ese juez que sea imparcial, impartial, ¿no? Y sobre todo que no sea parte. Muchísimas gracias, doctor Bonifacio Meneses. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hemos visto, como ustedes han podido apreciar, que el proceso penal en el nuevo modelo es oral. La oralidad es muy importante porque además exige que todos nosotros estemos enterados de lo que está pasando y cada uno de los elementos del juicio se presenten de manera verbal,
que es mucho más claro y mucho más transparente. Hemos visto también el día de hoy que el proceso penal es gratuito, no hay ningún costo en este proceso penal. Y como conversábamos hace un momento con el doctor Meneses, es importantísimo considerar que hoy el juez solo se dedica a sentenciar, no investiga, no interviene para nada, más para que tomar la decisión de si esta persona es culpable o inocente. Doctor Meneses, yo le quiero agradecer por su presencia nuevamente y con ustedes, queridos amigos, nos despedimos hasta una nueva edición de El Nuevo Proceso Penal. Muchas gracias. Conducción, Dr. Raúl Cayirgos. Director, Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú, auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.